Caso Coral llega a sentencia. 20 años para Adán Cáceres y Tomás y Torres Robiú. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSET, tras encontrarlo culpable de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos del caso Coral. La sentencia también incluye el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos. En la misma decisión, el tribunal impuso una condena de 20 años de prisión al general Juan Carlos Torres Robiú y de 15 años a Rosy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como La Pastora, por su participación en el entramado de corrupción. Además, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez fue sentenciado a 5 años de prisión tras ser valorada su colaboración con las autoridades durante el proceso de la investigación. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿La condena de Adán Cáceres marca el fin de la impunidad o es un caso aislado dentro de la lucha contra la corrupción? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Una preguntita, Yayan, para que me la lleve por ahí mismo. Ajá. ¿En esta etapa es el juicio final? No, es la primera instancia. Ahora Salgan ustedes adelante. ahora procede a apelación y entonces luego casación ante la Suprema Corte de Justicia luego para revisión. ver si se aplicó bien o no la norma y luego la revisión constitucional. Bueno. Así que ese caso todavía le quedan muchos años. Pero lo importante es que en principio hay una condena. Hay una condena diferente a lo que pasó con el caso donde estaba vinculado José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Aquí hay una condena. Ellos obviamente se mantendrán en libertad porque están en libertad hasta tanto la sentencia pase por los filtros correspondientes y entonces adquiera el valor de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora bien, los abogados no debemos criticar sentencias como tal, sin leer los argumentos, la motivación de la sentencia, y yo no la tengo. Por tanto, tendría que sentarme a buscarla y leerla, que no creo que esté el dispositivo, o sea, la sentencia íntegra no creo que esté todavía disponible. No. Para poder leer la motivación y los articulados de los cuales fueron encontrados culpables este grupo de militares. Ahora bien, de lo que a ellos se le acusa sigue pasando igualito, porque eso es un sistema y es una pena, ¿verdad? Que pese a todo esto, pese a que la gente está viendo que están siendo sometidos a la justicia, los del gobierno pasado, aún se sigan cometiendo este tipo de acciones. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, que nombran un grupo de militares y otros cobran por ellos. Y así sucesivamente usan el dinero del Estado de una manera, ¿verdad?, no adecuada y entonces se hacen millonarios. Pero, y esto es una introspección que tenemos que hacer. Cuando usted junta, por ejemplo, a coroneles, y yo que tuve la oportunidad de estar en una ocasión con varios coroneles, y el de la DNCD era el que mejor vestía, incluso con Rolex. Tú dices, ¿y por qué? Y es una pregunta que se responde a sí misma. O sea, el coronel que estaba encargado de la unidad de la DNCD, en ese grupo de coroneles en la cual yo estaba ahí, decía, pero ¿por qué él viste se le veía? Y además tenía Rolex y la jipeta era totalmente diferente a la de los otros, aunque la mayoría de coroneles tienen sus grandes beneficios. ¿Ellos estaban sorprendidos? ¿Cómo? ¿Ellos estaban sorprendidos? No, entre sus iguales. Es normal. Entonces algo tiene que llamar la atención. Igual con el tema de los funcionarios. Cuando la gente está en el poder, se olvida de que la gente anda en la nube y se olvida de la tierra. Y entonces pasa esto. Pero ellos todavía están en la primera fase, en la primera instancia, y por tanto todavía no se ha
destruido la presunción de inocencia hasta tanto esto llegue a la Suprema Corte de Justicia. Ya veremos qué sucede con este caso, veremos qué pasa. Es como si fuera, desde mi punto de vista, ¿verdad? Esto es una opinión muy sesgada, vamos a llamarlo así. Me parece como un caramelito. Entreténganse ahí con este grupito de militares que es, ¿verdad? Embúllense un poquito ahí. Pero yo pudiera estar equivocado respecto a esto, por eso me gustaría gestionar la sentencia íntegra para poder sentarme a leer las motivaciones, los hechos que fueron probados y también la motivación de la sentencia. Lo penoso es que todo esto sigue sucediendo tal cual. Todo esto sigue sucediendo tal cual y obviamente con esto, desde el punto de vista positivo, se sienta un precedente. Si estos militares, se habla de que se robaron, se habla, ¿verdad? Y según la sentencia es así, más de 5.000 millones de pesos y tienen 20 años, entonces ya todo el mundo sabe cuál es la pena que le toca a la gente de SENASA. Digo yo para que lo anotemos, ¿sabes? Porque tenemos que anotarlo, ¿verdad? Ok, si a ellos que se robaron 5.000 millones de pesos de dinero que directamente no iba a algo neurálgico como es la salud. 15.000 millones. Exacto. ¿Cuánto Entonces, sería? la condena de 20 años a los que resulten culpables, en caso de ser así del caso SENASA, no se la pinta a nadie, porque ya eso fue lo que hizo el tribunal y eso fue lo que pidió el Ministerio Público. Por tanto, Bien, continuamos. por ahí deberían dar el caso también de SENASA. Fulvio, adelante. Bueno, mientras tanto hay 209 años repartidos en 29 imputados de este caso. Mientras tanto, se hace historia en el caso de que yo no había visto, no sé si hay precedentes de generales que le hayan dado condena aquí. Sí. 5 generales. Ah, no, condenados. los 5 juntos no. Pero hay generales condenados. Sí, Incluso hace 2 años, el de la DNCD mató a este muchacho y está condenado. Sí, pero fue un caso. No, yo me refiero a estos casos de extorsión. De corrupción. De corrupción, sí. Lo importante es que se ha dado un paso de avance. Como dice la pregunta, si esto va a ser el fin de la impunidad, desde luego que no. O fin de la corrupción, desde luego que no. Pero sí da un paso de avance en la justicia dominicana que puede servir también ejemplificadora para otros, para aquellos que continuamente se ven tentados con estos asuntos de sustraer el dinero del Estado, o aquellos que son muy matemáticos, que están dispuestos a cambiar parte de su libertad, 10 años, 15 años de su libertad, a expensas de quedarse rico, ¿verdad? La justicia dominicana ha dado un paso de avance en estos momentos. Y, señores, se pasaron casi más de 12 horas leyendo el instrumento del expediente acusatorio, algo bien, bien voluminoso. Y ahí había de todo, lo que se daba ahí era algo dantesco, prácticamente era un gobierno paralelo en materia de autoridad para administrar y disponer de los recursos del Estado. Es un caso que se va a seguir hablando de él, va a ser también motivo de tesis en universidades, pero ha sido de avance. Así que yo felicito a la justicia dominicana por este avance y ojalá que se vaya dilucidando en los demás tribunales que quedan como medida todavía a utilizar, que este expediente tenga la dureza, la contundencia de la justicia. Bien, gracias, Fulvio. Francis. Bien, miren, uno va perdiendo fe. ¿Cómo así? Sí, aún yo conociendo las vías jurídicas, porque todo empieza en el mismo proceso. Y si tomamos en cuenta que la parte que le antecedió con unas
despedida de la justicia de Gonzalo, demás, y esa lucha contra la corrupción, se comprueba que Jean Alain también debiera de ser juzgado por cómo lo instrumentó, que era para precisamente diera resultados como eso. Ya no sabemos nada de Odebrecht, se le dieron todos los pasos y ese ha sido el volcán que por lo menos de aquel grupo al que pertenece este, no se haya ido del todo a sus casas y que verdaderamente todo lo que vivió este país, que conoció este país de corrupción rampante, espero que con lo que estamos teniendo los hermanos Medina, que también tienen una participación importante. No, y Adán Cáceres era oficial ahí, El de atrás, el de atrás. del Danilo Medina. Sí. Que fue, incluso, que eso es lo que la gente no le gusta recordar. Y cómo Danilo hoy tenga calidad para estar hablando y enterrando más a su partido. La única visita que hizo Danilo Medina en el 2011, como una visita de un candidato potable para República Dominicana al exterior, fue a las oficinas, como cualquier pelafustán, porque no tenía ninguna oficialidad, el candidato, a las oficinas de Odebrecht. ¿No lo recuerdan? Con una foto en el parqueo de Odebrecht, detrás Joao Santana, el presidente a base de cuarto, y Adán Cáceres también estaba ahí. Vino, Leonel hace el acuerdo con Danilo, lo llevan a la presidencia, se convierte en presidente, le agradece todo a Leonel y bla, 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 y termina diciendo en San Juan que había encontrado un botín lleno de facturas y de deudas. Un saco de facturas. Vacías. Vacías. Entonces, cuando llegamos aquí a este entramado, miren la suerte que tomaron los primeros, que lo instrumentó Jean Alain, que dijo que había ido a Odebrecht, a Brasil, y lo que hizo fue, entró a una habitación de un hotel, se tomó unos tragos abajo, volvió y salió y hizo aparentar que había ido a buscar información. Si la trajo, la desbarató aquí al llegar al aeropuerto. No, pero tal vez fueron esas las informaciones. No, él la trajo. Lo que pasa es que no hicieron el debido proceso Ajá. de la traducción al español. Y la dejaron Porque en portugués. La dejaron en portugués y entonces no tuvieron validez. Eso fue parte de la crítica. Pregúntale a un del paralegal proceso. como el de la presidencia, a ver si eso... Sí. Lo más lógico es que tú traiga y traduzca. Y haya un análisis de comparación, porque los términos a veces varían, para que en español no se pierda la cintila probatoria o el debido proceso. Pero a todo esto, la justicia, que es la que está arriba y debe valorar para dar una sentencia, espero en todo y ruego que tenga la suficiente condición en la sentencia para que cruce los estamentos, las demás alzadas o la demás ruta que debe de seguir, porque ellos se van a defender. Ellos no quieren 20 años, lo que lo tienen en la costilla. ¿Tú sabes qué elemento importante hay ahí? Ajá. El tema del plazo máximo de la duración del proceso, que hace rato está vencido. Bueno, habría que ver si lo ha producido quién, si el sistema lo produjo, porque también en el cálculo temático, a simple vista, tiene 5 años. Sí, pero eso en términos técnicos, eso es una forma de achacarle a las partes en el proceso las fallas del sistema. Es que este sistema nuestro no está hecho para que un proceso dure 4 años. Se supone que está establecido. Sí, está establecido, pero no está hecho para eso, porque una cosa es que a ti te guste un saco y no te sirva. Tú te lo quieres poner como quieras, sale por ahí y parece un limosnero. Un caicai. Con un saco que te da vuelta. Eso mismo pasa. Sí. Nos pusimos un traje que no nos servía porque no teníamos todavía la cultura ni la formación. Pero peor es aún,
¿Cuántas veces se ha reformado el Código Procesal Penal? 3 veces en lo que... En esta juventud de ese código. Una locura. Hoy yo tengo que... Pero ahora lo van a reformar. Óyeme, ayer No, yo tuve el que va a hacer... reformar es el penal, porque está hablando del procesal penal. Del procesal. Son dos cosas diferentes. Le han tocado más de 3 veces. Hoy, el artículo que estaba en el 187 está en el 226. Sí, sí. Tengo que estudiar una hoy, locura. porque voy a ver algo hoy. Bien. Desde ayer yo estoy estudiando. Gracias, Francis. Carolina Rosa Medina, adelante. Bueno, mira, la pregunta del día que nos hace la producción, si este caso marca el fin de la impunidad Me la cambiaron. o es un caso aislado. Diablo amado. ¿Marca el fin de la impunidad o es un caso aislado? Me la cambiaron. Creo que esta pregunta inmediatamente como que tiene su respuesta. Definitivamente no. Hablar de impunidad, hablar de terminar, por lo menos sanear de manera importante el tema de la corrupción en la República Dominicana. Que sirviera de freno para los que están o los que vengan, no lo hagan. Y como dijo Yayan, lo están haciendo terriblemente. Por eso definitivamente decía que no. Ciertamente, como decía mi compañero Fulvio, creo que fue Fulvio, marca un precedente. No solo este caso, sino pues como hemos evidenciado los miles y miles de millones de pesos que se ha recaudado desde el Ministerio Público y que nosotros pues pocas veces hemos observado esta forma, guardando la parte del análisis de cómo incide esa limpieza del dinero. Bueno, te llevaste 1.000 millones y entregas 60. Viéndolo desde un punto o desde un ángulo, bueno, hay recaudación. Ahora, el fin de la impunidad como tal, nosotros estamos en pañales en lo que tiene que ver con sanciones. Bueno, Francis a nivel técnico y del derecho y todo lo demás explicaba un poco de esto. Pero nosotros, de manera llana y aplatanada, fuera parte del aspecto legal y todos los tecnicismos que tienen que ver con el derecho, sabemos como sociedad que el tema corrupción acá, el tema del uso incorrecto del erario, es decir, el robo del dinero público, de forma llana, es un mal que aqueja a la República Dominicana. Y nosotros hemos visto los diferentes gobiernos que hemos tenido, y cuando escuchaba el caso de Coral, de Alexis y de todos los demás, me llega siempre la frase de Danilo Medina, que decía, ¿cuál corrupción? O sea, ¿cuál corrupción? Él no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en su gobierno, hay gente muy cercana a él. Y no estamos hablando de cualquier persona la que se han visto involucrada de manera importante. Y me parece imposible que un presidente que es, se supone, que es la persona que tiene a mano todas las informaciones, no manejara ni supiera nada. Pero bien, eso por un lado. Entonces, decía, nosotros estamos en pañales en el sentido de que los niveles y escándalos de corrupción que se vive en este país, en los gobiernos pasados, los escándalos que tenemos ahora, una de las técnicas que utilizan muchos los políticos es enfermarse. Recordemos al mismo Danilo, el exministro de Educación que se desapareció, dije que estaba enfermo y volvió sano, porque se sanan desde que se apaga el caso. Entonces, ante todo esto, nosotros como sociedad, como país, que nos han venido saqueando, señores, desde Odebrecht, en la actualidad SENASA, el mismo Ministerio de Educación, los pasados gobiernos, tanto de Leonel, Danilo Medina, Hipólito Mejía. Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos es cómo es que este país se sostiene con tanto desfalco, mal uso del dinero,
poco régimen de consecuencias. Pocos regímenes de consecuencias. ¿Qué hace? Que la gente que llega a las funciones, que llega al poder, pues se le abran los ojos de manera más fácil a que si nosotros tuviéramos sanciones contundentes. Y ustedes han explicado mucho de esto. Y nosotros sabemos que en el tema de corrupción, y esto que en este caso fueron muchos años, o no sabemos en qué vaya a pasar, pero se entiende que el dictamen habla de 10 y 20 años en temas de corrupción administrativa, es mucho para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y lo que aplica como sanción. Siempre 2 años, 5 años, es lo que he escuchado. No sé, de eso ustedes pueden hablar de manera técnica mucho más amplio. Lo que sí podemos como resumir y concluir de esto, no es el fin de la impunidad, es un precedente importante. Necesitamos demasiado para seguir fortaleciendo un sistema de justicia y con regímenes de consecuencia adecuados para todos los abusadores que llegan a robarse el dinero del pueblo. Bien, gracias, Carolina. Miren, Francesco Carneluti escribió un libro maravilloso. Italiano, florentino. Maestro, escritor, abogado florentino. Un libro que se llama Las miserias del proceso penal. El primer capítulo de ese libro comienza hablando de la toga. De la toga. Lo impresionante que es la toga. Y él dice, hace esta comparación. ¿De qué color es el uniforme de trabajo de un médico? Una bata blanca. El blanco significa transparencia, significa pureza. Si una gota de sangre de tu paciente vuela y te cae en el uniforme de trabajo, se va a ver a legua. Si un esputo del paciente sale, también se ve si llega a tu toga, pero a tu bata. Pero la toga del abogado es negra. Es como si dijéramos, es un coto cerrado donde nada se transparentiza, donde nada es transparente, independientemente de que el sistema penal obliga como principio fundamental a la publicidad. Esa publicidad solamente se rompe cuando la dignidad de las personas involucradas en el proceso está en juego. Un menor de edad, una persona que ha sido violada, por ejemplo, un caso de una hija violada por su padre es un caso muy duro y entonces los jueces te sacan a todo el mundo y quedan solo las partes. Pero bueno, ¿cuál es el tema que yo quiero traer acá, recordando del maestro florentino sobre este tema? El derecho penal es y debe de ser la última opción. Y como principio lo tiene, el principio de la última ratio en materia penal. Pero definitivamente no podemos pretender ni podemos admitir o aceptar de que un caso sea igual a otro, porque todos los casos tienen una diferencia fundamental. Son hechos diferentes realizados por personas diferentes. Ahí afuera, saliendo de aquí ahorita a las 9, pueden ocurrir dos cosas idénticas. Un empleado de Telenor, vamos a poner el ejemplo, le da una galleta a uno de nosotros. Supóngase usted a Yerjan, que me queda más cerca. Excúsame que... le da una galleta a Yerjan. Ahí hay un delito de golpes voluntarios, un 309. 309. Pero ¿qué pasa? Media hora después, en medio del pleito, de la discusión, del asunto, que por qué le dio, que cuál fue la razón, que qué sé yo, que otro empleado de la compañía le da una galleta igual a otro empleado. De los que están ahí discutiendo, hay 2 casos iguales, violación al 309, pero cuando van a los tribunales las cosas cambian porque los hechos ocurren de manera diferente. Y eso es lo que la gente no entiende. Yo le voy a decir una cosa. A mí no me gusta apostar y esa cosa porque yo no soy oráculo. Pero, en definitiva, cuando eso llegue a la Suprema Corte de Justicia, la sanción va a ser totalmente diferente a lo que es hoy.
Porque el derecho tiene muchísimas características. Definitivamente, aun cuando la ley penal no es de interpretación estricta, no deja de ser interpretativa, porque indudablemente que analizar una disposición para aplicarla es interpretación. ¿Y cómo diablo tú puedes analizar algo y no interpretarlo? No hay forma. Entonces, sí, lo que el legislador ha querido plantear con esa rigurosidad en la interpretación de la ley penal es evitar que el juez, movido por circunstancias, pudiera crear derecho cuando eso no le corresponde a él, sino le corresponde al legislador. Y esa es la razón por la que dice, bueno, la ley penal no es interpretativa, no es que no lo sea, no es que no lo sea de manera definitiva, sí lo es de alguna manera, sí lo es de alguna manera. Y nosotros, y con esto voy a concluir, tenemos una preocupación que yo llevo hace muchísimo tiempo, pero que nadie me ha hecho caso y tal vez no me vayan a hacer caso, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos la ley como fetiche. Y eso no es bueno en una sociedad que quiera avanzar. Nosotros aquí no ponemos en tela de juicio el tema de la justicia. ¿Tú ves? La justicia, eso es un planteamiento innominado, pero todo el mundo sabe que la justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde. ¿No es? Entonces, cuando tú pones la ley, tú puedes ver un caso en el cual la ley te manda a condenar a esa persona, pero carajo, condenarla significa, imagínate tú el caso, bueno, a propósito, tú que mencionaste el parquecito del avión, la hija de Juan de Dios Ventura. ¿Está presa? ¿Está presa todavía o está condenada? Yo creo que está condenada. Está condenada. Está condenada por una situación que nadie lo entiende. Y mandar a esa mujer en las condiciones que está y en la edad que tiene, 5, 10 o 15 años presa, no es un acto de justicia real. Usted me dirá, bueno, pero ella mató a uno. Bueno, pero hay que ver la circunstancia en que murió esa persona. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no equilibramos la justicia con el derecho. Sí. Bueno, entonces, eso siempre ha sido una de mis preocupaciones. De ahí la frase que no debe verse como fetiche. No, la ley se ve como fetiche. Ah, no, eso, los jueces te dicen, no, eso es lo que dice la ley. A mí me importa lo que pasa. No. Mira, aquí hubo un caso de un muchacho que tenía, sí, ahí me está haciendo más señas que un tráfico. En la bomba que era de Plinio, hubo un bombero, que había un muchachito. Esa es la fortuna. Exacto, había un muchachito, un limpiabotica que iba a bregar con la manguera del aire. La manguera del pichuetico, que se le... No fue en la de Lolito. No, fue en esa. Ah. Se le salía y él le gustaba estar jugando con la manguera. Pues el muchacho cogió un día al muchachito y le metió la manguera por el ano. Y el muchachito se murió. Ese señor cayó preso y lo condenó todo el mundo. ¿Tú sabes lo que le pasó a ese muchacho? Que tenía 3 niños y se le murieron 2 de inanición. ¿Cómo? Porque la mujer no trabajaba, no tenía nadie que lo... Entonces, eso es lo que Carneluti ha querido llevar. Él creyó que no le iba a pasar nada. No, exactamente. Eso era lo que Carneluti quería llevarle a la conciencia de la gente que leyera su opúsculo, porque no es ni siquiera un libro, son como 60 páginas, y un librito chiquitico, Las miserias del proceso penal.